En el tema comercial, en el tema económico, ¿cómo nos va? Vamos a entrar en contacto con Jonathan Ruiz Torres, usted lo conoce bien, directivo y columnista del Financiero. ¿Cómo te va, Jonathan? Muy bien, Primitivo, encantado de hablar contigo. El gusto de saludarte. Hace unos días platicábamos y tú mencionabas con mucho tino, Jonathan, hasta que no sepamos ya a ciencia cierta qué iba a quedar en el papel, no se podían hacer juicios de valor. ¿Qué te parece lo que ocurrió durante todo este fin de semana, esta confirmación del tema de los aranceles y luego las negociaciones que pues alcanzan un acuerdo que simple y sencillamente pone en suspenso la decisión del gobierno de Washington? Pues me suena a debilitamiento del tratado que rige las Mm, relaciones entre los tres países de Norteamérica. O sea, para ponerlo en términos simples, pues ese tratado hoy tiene menos valor. El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pese a haber sido firmado por la anterior administración de Donald Trump, pues hoy tiene poca relevancia, ¿no? Estaremos durante este mes, digamos, con las reglas que rige ese tratado, pero al próximo mes estaremos en la zozobra, ¿no? Tiene un impacto esto definitivamente, Primitivo. Digo, en la lógica de cualquier persona que nos esté escuchando en este ujú. momento, pues se pondrá a pensar si tiene sentido o no hacer una inversión cuando se trata de millones de pesos o millones de dólares. ¿Qué reglas son las que aplicarán, digamos, si tú planeas instalar una planta de manufactura que haga máquinas que van a ir en un coche? Si no sabes si esos coches van a tener un arancel o no dentro de un mes o dentro de 3 meses. Creo que esto juega bajo una mecánica de operación mental de Donald Trump individual y por tanto desconocida, porque Ujú. no opera por la lógica. La lógica de los negocios te diría que se necesita una certidumbre y esa certidumbre se ha eliminado. Hoy tenemos una circunstancia distinta a la que teníamos antes del inicio de la administración de Donald Trump. Hoy simplemente no sabemos qué terreno estamos pisando en materia comercial. Ahora, Donald Trump, y además ha habido muchas críticas a lo largo de los últimos días, está tocando pues, las puertas de una guerra comercial y también está jugando con esta posibilidad que mencionas, Jonathan, de terminar con el Tratado de Libre Comercio, de terminar en los hechos con este tratado comercial. Eh, ¿Cómo poder pues, atender una emergencia, porque eso es lo que plantea finalmente Donald Trump con este tipo de decisiones, cuando pues no existe realmente una lógica económica, una lógica comercial? Ante lo que estamos es una realidad generada por Donald Trump, una realidad artificial o alterna, vamos a ponerla así, en donde pues coloca una urgencia de detener a los cárteles de la droga, una urgencia de detener a la migración y además pone sobre la mesa este tema del famoso déficit para en función de ese escenario, insisto, construido por él, plantear sus bases de negociación y al final le salen las cosas. Le salen parcialmente porque lo que él quiere, o al menos dice querer, Uh es -huh. detener la importación de fentanilo, si así lo podemos ver, o la exportación visto desde México, y llevar a los Estados Unidos plantas de manufactura instaladas en México. Ninguna de las dos cosas han ocurrido, Primitivo. Sí. Quizás lo que le ha salido de inicio es la presión que surtió un efecto en esta, digamos, primera estrategia de instalar más efectivos de las Fuerzas Armadas de México en la frontera de los Estados Unidos, pero no hemos visto resultados aún. Entonces habrá que ver qué resultados tiene como quiera que podamos llamarle, este cuento que ha armado desde los Estados Unidos. Hay varios factores, unos lo podemos controlar y otros no. Ajá. Y yo sugiero poner atención en lo que podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Las empresas, la empresa para la que tú trabajas, para la que trabajo yo, la empresa para la que trabaja Uh cada -huh. quien, puede hacerse más eficiente. En la medida en que se hagan más eficiente con nuevas herramientas tecnológicas, que no voy a abundar en ese tema ahora, podrán hacerse tan eficientes que no convenga llevar a ningún otro lado el negocio, que se quede en México por eficiencia simplemente. Uh -huh. Eso, un lado. Dos, observar el tratado, observar el tipo de cambio. Y esto es bien importante, Primitivo, y pues creo que lo estamos dejando de lado. Desde que Donald Trump pues ya pintaba para tomar nuevamente la presidencia de los Estados Unidos hasta la fecha, el tipo de cambio se ha movido alrededor de un 20%, es decir, la moneda nacional se ha depreciado Uh en un -huh. 20%. Entonces, el efecto arancelario de un 25% pues también se debilita. Es decir, nuestros productos se habían abaratado y hoy no están tan caros por efecto de tipo de cambio. Ojo con eso. Y otra cosa también, Primitivo,
Donald Trump no es que no tenga, digamos, oposición dentro de su país. En este momento el Partido Demócrata parece poco relevante. Yo no pondría atención en el Partido Demócrata porque no saben qué hacer. Pero donde hay una verdadera oposición es en la Cámara de Comercio más poderosa del mundo. No podemos olvidar eso. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la US Chamber of Commerce, que agrupa a los presidentes de las empresas más poderosas de este país, en cuanto Donald Trump avisó que los aranceles sí iban este fin de semana, inmediatamente volvió a su narrativa durante el fin de semana. Publicó al frente de su sitio web una frase que decía: queremos más comercio, no menos comercio. Nos conviene comerciar internacionalmente y no nos conviene parar el comercio internacional. Eso lo ha dicho siempre, eso no es nuevo, y se lo ha dicho a Donald Trump. Lo que quiere es apertura comercial. Le ha avisado al presidente que no quiere que de ninguna manera acabe con un tratado comercial regional. Entonces, ahí tiene una verdadera oposición y hay que ver cómo esa oposición reacciona. ¿Por qué, Primitivo? Porque esa Cámara de Comercio, cuando apoyó a Donald Trump en 2016, ganó. Cuando Donald Trump no hizo lo que ellos querían, apoyaron a los demócratas y Joe Biden ganó. Sí. Y cuando Joe Biden se les fue en materia regulatoria a esta Cámara, la Cámara de Comercio apoyó nuevamente a los republicanos y volvió a ganar Donald Trump. Entonces, no sé si es una coincidencia, yo preferiría estar muy atento a cualquier declaración que haga la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, insisto, porque agrupa a las empresas más poderosas de ese país. ¿Percibe, Jonathan, alguna articulación, alguna estrategia conjunta del gobierno mexicano justamente con los empresarios estadounidenses para frenar a Donald Trump? Sí existe, digo, es tan simple como que pensemos que los directores de empresas en México tienen que hablarle al Consejo de Administración de las empresas que están en Estados Unidos. No es que estemos hablando de empresas mexicanas y empresas estadounidenses, muchas veces estamos hablando de empresas estadounidenses que simplemente tienen una cabeza en México. Y esas empresas, voy a hablar simplemente del caso de las empresas automotrices, tienen márgenes muy chiquitos, Primitivo. Nosotros pensamos que son empresas superpoderosas y ricas, sí lo son, pero pensemos que su margen es de alrededor del 6 o 7%, el margen neto con el que se quedan sus accionistas. De cada $100 que te cobran por un coche, se quedan con 6. Entonces, tienen que estar buscando siempre costos para justamente no desaparecer del mercado. Entonces, para ellos es muy relevante tener un lugar de producción de bajo costo y que además sea eficiente. Y ese lugar es México. No hay otro lugar en este momento que les ofrezca esa posibilidad. Entonces, en este momento, las empresas de Estados Unidos con base en México, además de todos los proveedores que atienden esas empresas, definitivamente están estructurando estrategias para, digamos, contrarrestar las posiciones de Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir, Donald Trump se va a encargar de plantear una incertidumbre tremenda sobre el Tratado de Libre Comercio que vincula a México, Estados Unidos y Canadá de aquí hasta el final de su mandato. O sea, no pensemos que esto es de hoy, va a empezar en un año si algo no le gusta, o en un mes, o en 3 semanas, no lo sabemos, pero eso va a ser permanente. Lo que tenemos que ver es cuáles son los elementos dentro de los Estados Unidos que puedan marcarle un alto a él y mientras tanto nosotros hacernos más eficientes. Yo creo que esa es la estrategia. Muy bien, Jonathan, muchas gracias como siempre, te mando un abrazo. Un abrazo, Primitivo. Buenas noches. Jonathan Ruiz Torre, directivo y columnista del diario El Financiero.